Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Arturo Martínez. Ya muchos pues nos conocemos por gracia de Dios, hemos estado compartiendo. Vamos a orar para empezar nuestro tiempo devocional. Vamos a orar. Padre Dios, Señor, te damos gracias esta mañana por permitirnos compartir de tu palabra, Señor. Nosotros para poder compartir lo que necesitamos primero es estar junto a ti, Señor. Si nosotros no podemos intentar ministrar si primeramente no somos ministrados por tu corazón. Por eso en esta mañana, Padre, usted nos conceda la gracia de recibir la conexión con su Espíritu Santo, con su corazón, y así de esta manera compartir. Que usted bendiga este tiempo, Padre, por medio del estudio del libro de Mateo. Que usted nos ayude en esta mañana, por favor, Padre. Te lo pido orando en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, y vamos a ver el libro de San Mateo, capítulo 27. Voy a leer del versículo 1 al versículo 6. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que la había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Dios me ha permitido durante la semana estar meditando este capítulo, y de verdad yo podía encontrar cuál es la parte más importante de la Biblia, el tema de la salvación. Pero también un tema muy importante que la Biblia habla es el mundo del corazón. El mundo del corazón muchas veces está oculto delante de nuestros ojos, pero este siempre se está manifestando en la Biblia. Entonces, por medio de este capítulo yo podía pensar acerca de estos puntos. Yo podía encontrar aquí el corazón primeramente de los sacerdotes. Cuando yo leí este capítulo me pude percatar que en diferentes ocasiones menciona a los sacerdotes. Yo pensaba, ¿estar hablando más de Jesús o de los sacerdotes? Claro, es más de Jesús, pero manifiesta constantemente el corazón de los sacerdotes. Y, por ejemplo, miren, en el versículo 1, versículo 3, versículo 6, versículo 20, 41 y versículo 62, se menciona el nombre de los sacerdotes. Constantemente está saliendo el corazón de los sacerdotes. De hecho, así empieza diciendo en el versículo 1: Venida la mañana, todos los principales y los sacerdotes, los ancianos del pueblo, entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Esto me contrasta. ¿Quiénes eran los que mayormente perseguían a Jesús? Los sacerdotes. ¿Quiénes eran los que no aceptaban a Jesús? Los religiosos. Esto es muy extraño porque podemos encontrar que no son los ateos o los que no creen en Dios los que perseguían a Jesús, sino los que supuestamente creían en Dios eran los que perseguían a Jesús. Esto es algo muy extraño. ¿Por qué? ¿Cuál es la mayor doctrina de los sacerdotes en aquel tiempo? Que ama a tu prójimo, que cumple la ley, que cumple los mandamientos. Pero en el capítulo 1 nos plasma que estos sacerdotes entran en consejo para entregar a Jesús a muerte. Es totalmente algo contradictorio. Se supone que un sacerdote que tiene que dar la vida, que tiene que dar, o sea, que enseña la ley y los mandamientos, pero ¿qué está haciendo? Está planeando entregar a alguien para su muerte. En algún sentido son homicidas. Y yo podía entender, por eso Jesús les dijo, generación de víboras, ¿verdad? Sepulcros blanqueados. Entonces, constantemente está plasmando esta escena, este corazón en los sacerdotes. ¿Quiénes son los que hoy en día no reciben el Evangelio de la gracia, de Jesucristo? Desafortunadamente, el cristianismo que está afanado al legalismo, a la ley. De verdad se oye muy bonito, cumple la ley, ama a tu prójimo, pero cuando le dices Jesucristo quitó tu pecado, te santificó y te justificó, no lo aceptan. Es muy similar, hoy en día pasa. Entonces miren,
En el versículo 1, los sacerdotes están planeando para la muerte de Jesucristo. En el versículo 3, ellos, aunque manifiestan que no quieren el dinero de vuelta, pero sí lo reciben porque después compraron un terreno. Entonces, el interés del dinero que hay en ellos. En el versículo 6, más adelante quiero tomar este punto. En el versículo 20, siguen incitando al pueblo para que Jesucristo sea muerto. Incitan al pueblo, que pidan que lo maten. ¿Qué están entonces promoviendo? ¿Qué hay en su corazón? La muerte del Cristo. Versículo 41, escarnecen a Jesús, se burlan, lo insultan, lo calumnian, lo ridiculizan. Qué extraño. Los que enseñan ama a tu prójimo, nada de eso se manifiesta. Entonces, en el versículo 62 también se reúnen para seguir planeando con astucia sus planes, incitados por la envidia. ¿Ellos por qué están molestos con Jesús? Porque Jesús desafiaba su dogma religioso, los enfrentaba, y al ver que la gente, la masa, los seguía a ellos se ponían celosos. Cuando leemos el libro de Gálatas capítulo 5 dice: los frutos de la carne son celos, contienda, iras, envidia, disensiones. Entonces, totalmente en el nombre del espiritual, de ser espiritual, pero ¿de qué está lleno su corazón? De homicidio, de envidias, envidian a Jesús. Entonces, totalmente la Biblia en este capítulo nos muestra el corazón falso, la falsedad religiosa. Entonces así los sacerdotes, y yo quiero tocar, miren, el versículo 6. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Totalmente la hipocresía en su máxima expresión. ¿Por qué? Ellos dicen, cuando vino Judas viene a decirles que se siente cargado y que se siente con culpa, porque él manifiesta en el versículo 4, yo he pecado entregando sangre inocente. Entonces, ¿cómo se siente Judas? Se siente condenado y con culpa. Es un alma que está llena de carga por el pecado, ¿sí? Y viene a un sacerdote. ¿Qué se supone que tiene que hacer un sacerdote? Liberarlo de la carga, liberarlo de la culpa, que se descargue, ¿cierto? Esa es la función de los sacerdotes. Por eso Judas les manifiesta su corazón al sacerdote. Yo he pecado entregando sangre inocente. ¿Pero qué respuesta le dan los sacerdotes? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Quiere decir que son sacerdotes que no tienen interés por la alma de Judas. Están viendo que Judas está cargado, sí, aunque la Biblia nos dice que Judas iba a ser quien iba a llevar esa función, pero la Biblia nos plasma el mundo del corazón. Delante de los sacerdotes llega un alma cargada del pecado, con culpa y con condenación. Yo he pecado entregando sangre inocente. ¿Y estos sacerdotes qué dicen? ¿A nosotros qué? Allá tú, es tu problema. Entonces la Biblia nos habla del buen pastor, el que da su vida por las ovejas. Pero el que no es el buen pastor es un asalariado. Estos sacerdotes eran asalariados, no tenían interés por el alma de Judas. Solamente tenían interés por el dinero, porque aunque dicen, ¿qué nos importa? Allá tú. Dice la Biblia en el versículo 5, y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Habla de Judas. Entonces Judas arrojó las monedas de plata. Pero si seguimos leyendo en los siguientes versículos, dice que los sacerdotes con ese dinero compraron un terreno, dice. El campo del alfarero compraron con ese dinero. Aunque dijeron, ¿qué nos importa? Allá tú. Pero cuando Judas aventó las piezas de plata al piso, y Judas fue y se ahorcó. Pero mientras los sacerdotes, ¿qué hicieron? Le recogieron las monedas de plata del piso y compran un terreno. Entonces recogen del piso el dinero, pero no recogen del piso a la alma que está sufriendo, al alma que está padeciendo por la culpa. Entonces son asalariados, el siervo asalariado. Este corazón, de verdad, yo al leerlo me hacía pensar, yo en mi vida cuántas veces me ando con el corazón de los sacerdotes, porque el primer corazón es pensar, ellos son así, pero la Biblia nos quiere hablar al corazón nuestro. Estos sacerdotes tenían este corazón. Bueno, me importa en realidad tu dinero,
No me importa tanto tu alma, sino tu dinero. Pero es miserable porque el alma que se está muriendo en su corazón por el pecado, con culpa, con condenación, y se aísla de los demás discípulos, pero eso no importa, en realidad solo que importa tu dinero. Este corazón me hacía pensar, ¿no será que yo avanzo con este corazón de los sacerdotes? ¿No será que no hay interés en mí por las almas y hay más interés en mí por los bienes? Ah, si fuese así, que Dios tenga misericordia de mí, que me conceda el arrepentimiento. Entonces esta parte yo podía ver este corazón. Bueno, esa parte yo quería comentar. También el corazón de Judas. Judas estaba cargado y con culpa, con condenación. Yo he pecado entregando sangre inocente. Dice la Biblia en el versículo 3, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Entonces, el arrepentimiento de Judas, ¿qué fue? Él se arrepintió de lo malo que hizo. Por eso, como él ganó un dinero haciendo lo malo, entonces, ¿cómo quiere pagar supuestamente? Regresando el dinero. Cree que de esta manera su pecado va a ser perdonado, que su conciencia alcanzaría el descanso. Pero no es así. Sino que el arrepentimiento, aquí usa la palabra, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Pero después, ¿qué hizo? Fue y se ahorcó. Entonces este arrepentimiento nos habla, no te liberta de la culpa, de la condenación. No hay salvación en ese arrepentimiento. Jesucristo llamó al arrepentimiento, que arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Pero qué es arrepentimiento? Si este arrepentimiento que hizo Judas regresa las monedas de plata, pero después se ahorca, la Biblia nos está diciendo hay un arrepentimiento falso. Hay un arrepentimiento que no es genuino. Hay un arrepentimiento que no te salva. Entonces, ¿cuál es este arrepentimiento superfluo? El que solo se arrepiente de lo malo que hizo. Pero en realidad cuando nosotros leemos Isaías capítulo 53, voy a leer. Isaías 55, versículo 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llámale entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Arrepentimiento, ¿qué es? Deja tu camino, deja tus pensamientos y vuélvete a Jehová. Judas se arrepentía de la acción, pero no se arrepentía de su camino, de su pensamiento. ¿Jesús no murió por Judas? Jesús murió por Judas, pero Judas nunca dejó su pensamiento. Solamente su arrepentimiento en realidad era remordimiento, pero no le libertaba de la culpa. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento verdadero? Desechar mi pensamiento, desecharme a mí mismo y únicamente unirme al corazón de Dios, al corazón de Jesucristo. Lo que la palabra diga, así es. Eso es arrepentimiento. Pero Judas no pudo tener dicho arrepentimiento. Solo por mi culpa, por mi gran culpa, se ahorcó de un árbol. Entonces no hay arrepentimiento, no hay salvación. El arrepentimiento es, deja tu camino, deja tus pensamientos y vuélvete a Jehová. Regresa. Entonces el hijo pródigo, ¿qué hizo? Dejó su camino, dejó su pensamiento, regresó al Padre y fue recibido a misericordia. Mientras que nosotros hacemos el arrepentimiento de Judas. Ah, yo hice esto malo, entonces voy a hacer esto bueno para que la balanza se nivele, para que mi conciencia sea libertada. No es cierto, nunca es así. Por eso en el libro de los Hebreos también nos habla que la conciencia no se limpia por medio de todas estas acciones. Miren, Hebreos capítulo 9, el versículo 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Entonces, está hablando de lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Vamos a ver el mismo capítulo 9, versículo 14, dice,
cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué pasó? Que Judas no creía en Jesucristo. Si Judas hubiera dejado su pensamiento, sí, aunque yo lo vendí, sí, aunque yo lo entregué a la muerte, pero él anunció en la última cena que ese era su cuerpo que por mí era partido, que esa sangre era por mí derramada. Si él hubiese creído, Jesús murió por mis pecados, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quita mi pecado. Si él así hubiera creído, no se ahorca, pero él no pudo dejar su pensamiento. Él solamente siguió su pensamiento, su pensamiento, su pensamiento, y así se ahorcó de un árbol. Pero si hubiera dejado su pensamiento, sí, yo hice lo malo, pero Jesucristo, como dice el versículo 14 de Hebreos 9, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. ¿Cuál es la obra muerta de Judas? Regresar las monedas, pero no le liberta de la culpa. Si él hubiese dejado el camino del legalismo, de la ley, y solamente cree la sangre de Jesucristo, su conciencia hubiese sido limpia. Pero Dios escribió esto para que nosotros no practiquemos el arrepentimiento que no liberta, el arrepentimiento falso, sino que practiquemos el arrepentimiento verdadero. Deja tu camino, deja tus pensamientos y vuélvete a Jehová. Desde tu corazón, vuélvete a Jehová. Entonces, este es el arrepentimiento que nosotros habríamos de practicar. Cuando Ruth, la moabita, si ustedes saben, Moab era un pueblo maldito que nació de la relación entre Lot y sus hijas, ¿cierto? Entonces de ahí nacen los moabitas, un pueblo maldito. Allá estaba Ruth, una mujer maldita, moabita. Cuando leen el libro de Ruth, constantemente sale la palabra Ruth la moabita, Ruth la moabita. Quiere decir Ruth la maldita, la destituida de Dios. Allá fue Noemí con Elimelec, Malón y Kelión. En aquella tierra, ¿qué pasó? Murió su esposo y murió sus hijos de Noemí. Cuando Noemí se mira en tal situación que dice, en gran amargura me puso el Señor. Entonces le dice a Ruth y a Orfa, hijas mías, vuélvanse a su tierra, vuélvase a su parentela, ¿sí? Yo voy a regresar a Belén. Orfa y Ruth dice que lloraron y le dijeron, no nos quedaremos contigo. Y Noemí les persuadía, no, pero yo ya soy grande, aunque yo pueda volver a tener hijos, ustedes no se van a esperar a que ellos crezcan. No, no, hijas mías, regresen. Dice que volvieron a llorar, pero Orfa, ¿qué hizo? Le dio un beso en la mejilla y se regresó a su tierra. Pero Ruth, ¿qué le dijo? No me pidas que te deje, tu Dios será mi Dios, y donde te entierren, ahí que a mí también me entierren, pero no me pidas que te deje. ¿Y qué dice? Que ambas juntas regresaron a Belén. Y Noemí dijo, yo me fui con manos llenas, pero el Señor me regresó con las manos vacías. Y allá venía. ¿Qué? Dejaron su camino. Tanto Noemí representa el salvo, el cristiano salvo, que ya tiene a Cristo, pero que deja Belén, la casa de pan, y se va a Moab. Y allá le viene la muerte. Entonces regresa. Y Ruth representa al pecador que aún no es salvo, no es hijo de Dios, pero que tiene oportunidad para la salvación. Entonces Ruth, Noemí le dijo, vuélvete a tu tierra y con tus dioses. Y que Ruth no. Ruth dejó sus dioses, dejó su camino, dejó su familia. Mis dioses no salvan. Mi tierra es maldita, no salva, no sirve. ¿Qué quiere decir? Dejó sus pensamientos. Nosotros muchas veces tenemos por Dios a nuestros pensamientos. Es que yo pienso así, es que yo pienso así, es que yo pienso así, y solo piensa así. Entonces es su Dios, y con su Dios se muere. Pero Ruth, dejando a su pensamiento, ¿qué hizo? Regresó con Noemí a Belén. ¿Y qué pasó? Halló la gracia. Dice, regresaron en el tiempo de la siega.
Y dice en el capítulo 2, versículo 1, había en aquella tierra un pariente de Noemí, quien era pariente de Elimelec, un hombre rico, dice. Cuando ella se arrepiente y deja su pensamiento, viene al tiempo de la siega de la cosecha, viene al tiempo de la riqueza. ¿Qué pasa? Se casa con Booz. Después les nace Obed. Y después, ¿quién viene de allí? David. ¿Y qué pasa con Ruth, la moabita? Entra dentro de la genealogía de Jesucristo. Cuando deja su pensamiento, entra al reposo del Señor. Es el arrepentimiento verdadero, unirse al corazón de Dios. La última parte que yo veía en este capítulo, acerca del padecimiento y del sufrimiento de Jesucristo. En San Mateo 27, a partir del versículo 11, Pilato se está diciendo a Jesús, oye, te acusan de esto, te acusan de otro, y dicen que tú eres esto y que tú eres el otro. Pero ¿qué dice? Que Jesús no se defendía, ni abría su boca, ni decía nada. Vamos a ver, San Mateo, capítulo 27. El versículo 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿Por qué Jesús no se defiende? Lo están acusando de falsedades. Y le dice el gobernador, ¿qué no escuchas lo que dicen de ti? Pero él, ¿qué dice? Silenciado. ¿Por qué? En Isaías capítulo 53, ¿qué dice la palabra? Como oveja enmudeció y fue llevado al matadero. ¿Por qué no se defiende? No hace falta. No hace falta que se defienda. No lo necesita. Él tiene que cumplir con su misión, con la voluntad de Dios, quitar el pecado del mundo. ¿Cierto? Nosotros vemos cuando en la Biblia apedrean al rey David. El rey David es apedreado, le van lanzando las piedras. Entonces el rey David, en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 16, David iba pasando. Entonces Simei le empezó a aventar las piedras al rey David. Y un aliado de David, Abisai, que le dijo, déjame pasar con él y le quitaré la cabeza. Pero ¿qué le dijo David? No, déjalo. Si él así me maldice, es porque Jehová le ha dicho que me maldiga. David no quiso, déjalo. Estos insultos vienen de parte de Dios, porque David había pecado, él sabía, yo esto y más merezco. Yo maté a Urías Eteo, yo abusé de Betsabé, yo me merezco que él me lance piedras, que me diga perro si quiere, yo me merezco eso. Por eso David no se defendió. Jesús igual es agraviado, es insultado, es injuriado, le inventan cosas que no son, pero no se defiende. ¿Pero qué mal hizo Jesús? Ninguno. ¿Pero por qué se enmudece? ¿Por qué calla? Porque Él tiene que pagar la culpa y la condenación de nosotros. La Biblia dice, el que era sin pecado se hizo pecado por nosotros. Maldito todo aquel que se ha colgado en un madero. Esa era la voluntad de Dios. Hermanos, vamos a ver nuevamente Isaías. Isaías capítulo 53, el versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.
Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Es increíble. ¿Qué dice el versículo 10? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿De parte de quién venía este quebranto y este padecimiento para Jesús? ¿De parte de quién? De Dios. Dios le impuso el padecimiento. Por eso cuando seguimos leyendo cómo lo azotaron, cómo lo lastimaron, nunca se defendió, se enmudeció. ¿Por qué? Él iba a pagar la paga del pecado. Entonces esta parte me hacía meditar. ¿Para qué yo me quiero defender? A nosotros también nos viene la injuria, la persecución, las invenciones, etc. Y nos ponemos en papel de víctima y nos queremos defender. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? No vale la pena. ¿Por qué? Dios no nos llamó a imponer nuestra justicia ni nuestra razón, sino Él es el justo, Él es quien hace justicia. Por eso el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Tenía que padecer para justificarnos. Entonces, hermanos, ¿tanto problema sería padecer un poco? ¿No será que Dios nos concede? Dice en Filipenses, ¿no? A nosotros nos fue concedido no solo que crea en el Evangelio, sino que padezca por el Evangelio. Salmos capítulo 37. Salmos capítulo 37. El versículo 1 al 7. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Reconocer al Señor. Jesucristo se humilló hasta lo más bajo. Pero muchas veces tantito nos tocan, nos indignamos. ¿Por qué? Estamos lejos del corazón de Dios. Hay que arrepentir el corazón. Si somos vituperados, si somos difamados, ¿qué dice San Mateo capítulo 5? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Entonces, bienaventurado soy. Amontona bendiciones sobre mi cabeza, dice. Entonces, así es. Estas tres partes eran las que yo podía ver en este capítulo de Mateo. Que no solamente tengamos el interés superfluo, sino en realidad por el corazón. Que el arrepentimiento nuestro, dejando nuestro pensamiento, nuestro camino, unirse al corazón de Dios, de Cristo. Y padecimiento, considerando al Cristo, lo que Él sufrió por nosotros, en realidad ni sufrimos nada. Que nosotros podamos conectar el corazón con el Padre. Es lo que yo quería compartir. Vamos a orar para terminar. Padre Dios, te doy gracias por este tiempo, por el libro de San Mateo, capítulo 27. En la Biblia escondiste el mundo del corazón, Señor. ¿Cuántas veces Satanás
atrapa nuestro corazón y nos engaña. Así el corazón de Judas fue atrapado, llevado, Padre, hacia colgarse de un árbol. San Juan capítulo 3, el versículo 2 dice: el diablo puso en el corazón de Judas Iscariote. Así muchas veces el diablo nos visita nuestro corazón y pone la soberbia y pone, Señor, hasta el victimismo. No es así, Padre, sino realmente para nosotros la gloria está, porque nosotros somos más que vencedores, Padre. Que usted nos conceda no vivir con corazón de fariseo, de sacerdote hipócrita, que no nos permita ser indiferente, Padre, que no nos permita ser arrastrados por el corazón engañoso y vanidoso y perverso con el que Satanás quiere que andemos, Padre, que podamos humillarnos y recibir de parte de ti, Padre, en silencio, como dice el Salmo 37, esperar, Padre, y que tú exhibas la justicia tuya, Señor, no la nuestra, sino tu justicia, Padre. Así, Padre Dios, te pedimos que usted nos conceda la gracia de andar conforme a su corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias. Nos estaremos viendo. Hasta luego.